Hola traders, esperamos que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a continuar con el resumen semanal que realizamos para ustedes de los cuatro instrumentos en pantalla. Estos son el Standard Poor's 500, el Nasdaq, el petróleo y el oro. Iniciamos entonces con el gráfico correspondiente al Standard Poor's 500. En este caso, como se pueden dar cuenta, al lado izquierdo del gráfico tenemos los niveles que proyectamos al inicio de la semana. Decíamos que habían algunos que podrían funcionar como resistencia y otros que podrían llegar a presentar algún tipo de reacción siendo soportes importantes. Para el día 6 de julio, que es el primer día que tenemos aquí al lado izquierdo de la pantalla, entonces podemos ver que el precio estuvo oscilando todo el tiempo dentro de dos niveles importantes. Inicialmente arrancó más o menos desde el 31.21. De ahí en adelante el precio estuvo haciendo un recorrido alcista y más o menos en la apertura europea empezó a oscilar dentro de dos niveles importantes que son este nivel de acá, que es aproximadamente el 31.70, y este nivel bajo que teníamos marcado anteriormente como el 31.55. Bien, para el caso del día 7 de julio podemos observar que en lo correspondiente a la sesión asiática y a la sesión europea, el precio tuvo un desplazamiento completamente bajista. Tuvo dos niveles importantes que visitó. El primero de ellos es el nivel correspondiente al 31.40. Allí vemos cómo el precio llega y hace algún tipo de maniobra de manipulación en esta zona. Luego el precio es devuelto y sube de nuevo a probar los niveles que ha probado el día anterior, que están aproximadamente en el 31.70. Posterior a eso, entonces el precio cae desde las 10:30 de la mañana aproximadamente, estuvo cayendo el resto de la sesión hasta el cierre y el cierre se da de nuevo cerca a los niveles del 31.40. Para el día 8 de julio, entonces podemos observar que el precio tuvo un comportamiento mayormente lateral. Podemos encontrar que estuvo oscilando dentro de dos niveles interesantes. El primero de ellos el 31.25 como soporte y el segundo estuvo aproximadamente en el 31.55, que era una de las zonas que teníamos marcadas con anterioridad, y de pronto una zona un poco más abajo, correspondiente al 31.48, donde también estuvo encontrando algo de resistencia cuando intentó subir. Posteriormente encontramos el movimiento correspondiente al día 9 de julio. Aquí podemos observar que tanto en la sesión asiática como en la sesión europea, el precio estuvo moviéndose de manera lateral entre estos dos niveles. De nuevo visitó el 31.70 aproximadamente y en la parte de abajo se estuvo apoyando en el 31.55. Luego, en la apertura de la sesión americana entran volúmenes interesantes y el precio se desplaza con gran fuerza hacia abajo. Llega al nivel que teníamos, al primer nivel de soporte que teníamos proyectado, que era el 31.10, y de ahí en adelante empieza a devolverse para tener un retroceso proporcional a la caída que tenía desde la apertura. Finalmente, para el día 9 de julio el precio cierra aproximadamente en los niveles del 31.42. Luego, para el día 10 de julio, entonces vemos que en la sesión asiática y europea, el precio estuvo moviéndose inicialmente de manera bajista y luego empezó a hacer algún tipo de recuperación, más o menos en los niveles del 31.30, entre el 31.20 y el 31.35 aproximadamente. Luego el precio hace una ruptura en la apertura americana, hace un movimiento alcista hasta 31.49, cae a testear la zona del 31.30 aproximadamente y de ahí inicia un nuevo movimiento alcista durante toda la sesión para cerrar finalmente sobre el nivel de resistencia que tenemos ubicado en el 31.80 aproximadamente. Este sería entonces el movimiento correspondiente al Standard Poor's durante toda la semana. Como podemos observar, respetó varios de los niveles que teníamos planteados con el análisis inicial y esto nos ayuda para poder tener presentes las zonas en las cuales podría haber actuación de los institucionales. Recuerden que nosotros actuamos con base en lo que vemos en los gráficos de operación. No tratamos de predecir el movimiento, sino que lo que hacemos es adaptarnos y ser consecuentes con el movimiento que estamos viendo dentro del gráfico. Aquí se presentaron entonces varias oportunidades importantes para haber actuado en el mercado.
Esperamos que las hayan podido aprovechar. Continuamos ahora con el análisis correspondiente al índice del Nasdaq. En este caso tenemos al lado izquierdo lo sucedido con el precio el día 6 de julio. Para este día entonces tuvimos que durante la apertura europea y la apertura asiática el precio estuvo moviéndose de manera lateral dentro del rango del 10.500 y el 10.464 aproximadamente. Luego de eso, en la apertura americana hacia las 9 de la mañana del día siguiente, el precio inicia con un desplazamiento alcista, llegando al segundo de los niveles que teníamos proyectados, es decir, al 10.500. Luego llega al 10.550 y por ahí el precio hace una ruptura y cuando hace su retroceso se apoya más o menos en ese nivel del 10.550 para continuar subiendo. Al finalizar el día, entonces el precio cierra aproximadamente en el 10.595 y podemos ver un desplazamiento alcista pronunciado desde el cierre del viernes anterior. Para el día 7 de julio encontramos entonces que el precio durante la sesión asiática presentó en sus inicios un movimiento alcista que parecía continuar con el movimiento alcista general. Sin embargo, después de las 8 de la noche, el precio empezó a caer y llegó de nuevo hasta el nivel del 10.550 a probar de nuevo esa zona. Luego es rechazado y en la apertura americana arranca de nuevo para llegar a un nuevo máximo histórico que se da aproximadamente en este nivel. Aquí estamos hablando del 10.693. Luego el precio cae de nuevo, sigue oscilando dentro de la misma zona y va a cerrar aproximadamente en el 10.520 por debajo del nivel anterior de soporte que era el 10.550. Para el día 8 de julio entonces tenemos que el precio estuvo moviéndose de manera lateral dentro de un rango interesante entre 10.578 y aproximadamente 10.504. Posteriormente el precio hace un movimiento alcista, inicia un movimiento alcista que es soportado por el volumen que ingresó hacia las 10 de la mañana en la apertura americana y continúa con el movimiento alcista para ir a probar la zona del máximo anterior. Este máximo, recordemos que hasta este momento era otro de los máximos históricos y llega aproximadamente a las 4 de la tarde hacia el cierre de la sesión americana a probar el máximo histórico. Posteriormente entonces vemos que dentro de la sesión asiática del día siguiente y la sesión europea, el precio continúa con su movimiento alcista. Aquí vemos cómo intenta romper la zona que había dejado anteriormente en el máximo histórico de 10.694. Es rechazado el precio con gran fuerza desde la apertura americana y cae para ir a probar de nuevo el nivel del 10.550 aproximadamente. Luego de eso, entonces, el resto de la jornada se desarrolla con un movimiento alcista pronunciado para ir de nuevo a dejarnos un máximo histórico en el desplazamiento de este instrumento. Entonces, como podemos ver esta semana, el Nasdaq ha venido realizando máximos históricos. Para el último día de la semana, pues la condición continúa, el precio abre aproximadamente en el 10.750 para Asia, tiene un desplazamiento bajista para ir a probar algunos de los niveles ya definidos anteriormente. Vamos a marcar esta zona por acá. Vienen en la sesión europea, vienen a testear de nuevo este mínimo y en la apertura de la sesión americana se encuentran los volúmenes de compradores importantes para hacer que el precio continúe con el movimiento alcista y ahora nos deja un nuevo máximo histórico ubicado aproximadamente en el 10.845. Este es el movimiento del Nasdaq para la semana que teníamos proyectada. Como niveles más relevantes y más cercanos teníamos entonces el 10.500 y el 10.550. Recuerden que como son niveles proyectados en máximos históricos, entonces tratamos de guiarnos básicamente por los niveles terminados en 50 y en doble cero. Continuamos ahora con el análisis correspondiente al futuro del petróleo. En este caso podemos observar los tres niveles más importantes que teníamos de resistencia. El primero de ellos estaba ubicado en el 40.64,
el segundo en el 41.20 y el tercero en 41.65. Para el primer día tuvimos que el precio visitó el nivel definido del 40.64. Sin embargo, estuvo haciendo movimientos de sobrepaso tanto a nivel bajista como a nivel alcista y se volvió un movimiento relativamente lateral desde la apertura americana, que se dio aproximadamente a las 9 de la mañana, y hasta el cierre, que fue aproximadamente a las 4 de la tarde. Luego de eso, para el siguiente día, el día 7 de julio, entonces vemos que el precio inicia un movimiento bajista. En este caso, entonces, el movimiento alcanza a romper la zona de soporte del día anterior. Esta zona de soporte sería el mínimo que registró el día anterior, es decir, el día 6 de julio. Hacen un par de movimientos de manipulación en los mínimos de ese nivel y al final, entonces, para la apertura de la sesión europea, podemos observar que aproximadamente en la apertura de la sesión europea es donde el precio empieza a hacer el segundo movimiento de manipulación, y al iniciar la sesión americana, entonces vemos que hay compradores importantes ubicados en el nivel del 40.21 y rechazan el precio con una fuerza importante para que llegue a probar de nuevo los niveles del 40.88. Durante el resto de la sesión el precio entonces se mantiene oscilando en estos dos niveles máximo y bajo y al final cierra hacia el 40.31. Para el día 8 de julio entonces encontramos que el precio tuvo un movimiento lateral durante la mayor parte del tiempo, tanto en la sesión asiática como en la sesión europea. Una vez inicia la sesión americana, el precio es rechazado aproximadamente en los niveles del 40.39, 40.38 y de ahí en adelante empieza a desarrollarse de manera alcista para ir a visitar de nuevo los niveles que teníamos en el máximo del día anterior, correspondiente a 40.94 aproximadamente. De ahí en adelante el precio continúa oscilando dentro de esos niveles y el cierre se da aproximadamente en 40.89. Entonces, para el día 9 de julio iniciamos observando un comportamiento similar al que tuvo el día anterior en la apertura, un movimiento lateral tanto en la sesión asiática como en la sesión europea, y una vez se da la apertura americana, el precio inicia con un movimiento bajista importante, cae desde los niveles que teníamos de resistencia en aproximadamente 40.88 y va a frenar más abajo justo en el nivel del 39.37. Una vez frena en ese nivel hace un retroceso importante el precio, además de eso un retroceso proporcional con el avance que estaba mostrando, y viene a testear una de las zonas que teníamos marcadas anteriormente. Adicionalmente por acá tenemos una zona que fue donde se hizo una maniobra de manipulación para que el precio subiera, y ahí es donde viene a visitar de nuevo, a apoyarse para poder continuar con el movimiento bajista. Al finalizar esa sesión entonces vemos que el precio cierra en 39.57 aproximadamente, es decir que vemos un comportamiento negativo para esta sesión. Luego, finalizando la semana, el día 10 de julio, entonces vemos que durante la sesión asiática el precio se mueve de manera bajista. Luego, en la sesión europea continúa con el movimiento bajista, nos da un patrón importante de doble piso en el nivel del 38.53, vamos a marcarlo con una línea horizontal. Nos hace un patrón de doble piso y posteriormente rompe nuestro punto de control que estaría ubicado aproximadamente en la zona del 39.12. Para romper entonces ese punto de control es necesario que el precio cuente con unos volúmenes importantes que se dan hacia la apertura de la sesión americana, y luego durante toda la sesión el precio sigue desarrollándose hacia los niveles más altos para ir a probar de nuevo las zonas que teníamos proyectadas anteriormente. Al finalizar entonces la semana la cerró en 40.62 y el último día fue un día de recuperación del movimiento del día anterior. Pasamos ahora al resumen correspondiente al futuro del oro. En este caso tenemos un gráfico de 15 minutos
Al lado izquierdo del gráfico podemos observar los niveles que teníamos proyectados al inicio de la semana. Varios de ellos fueron alcanzados por el precio, en este caso en particular los niveles de resistencia. El primero de ellos, que fue protagonista, digámoslo, durante esta semana en el avance del precio, fue el nivel del 17.96, que es un nivel donde llega el precio a testear al inicio de la semana durante la apertura de la sesión americana y posteriormente en el cierre viene a testear de nuevo ese mismo nivel y no lo puede superar. Luego de eso vemos que para el día 7 de julio entonces el precio del oro continúa en ese rango de el cierre del día anterior y aproximadamente el 17.92. Luego de eso, en la apertura de la sesión europea, el precio cae, llega a probar esta zona del 17.82. Vamos a marcarla de una vez. Prueba en esta zona del 17.82. Aquí vemos una maniobra de manipulación. Hacen una maniobra de manipulación institucional. El precio sube, se apoya de nuevo en la zona que estaba utilizando como soporte y posteriormente inicia un movimiento alcista hasta la zona que teníamos marcada del 18.07. En este caso entonces el precio sigue oscilando dentro de esos niveles y cierra muy cerquita al 18.07. Para el caso de la apertura de la sesión asiática y la apertura de la sesión europea, entonces podemos ver que el precio tuvo un movimiento lateral durante la sesión asiática y en la sesión europea es donde inicia un movimiento alcista que luego es apoyado por los institucionales a las 8 de la mañana en la apertura de la sesión americana. Vemos entonces que el precio llega a probar otra de las zonas que teníamos planeadas, que es la del 18.30. Allí es rechazado y vuelve a testear en los niveles que ya había visitado anteriormente para poder continuar con el movimiento lateral. Podemos observar ya entonces que desde el día 6, es decir, desde el día lunes, el precio ha intentado hacer máximos mayores. Tenemos de cierta manera un movimiento alcista pronunciado. Y para el día 9, entonces vemos una reducción, vemos que dentro de la sesión asiática y la sesión europea el precio intenta subir, pero no logra pasar el nivel del 18.24. Posteriormente, hacia las 7 de la mañana, se dan unos volúmenes importantes sobre estos niveles. Y en la sesión americana, a las 9 de la mañana aproximadamente, entonces vemos que entran los institucionales a mover el precio del oro en sentido bajista y ahora vemos que frena directamente en esta zona, que es aproximadamente la zona del doble cero o el 18.00, que es uno de los niveles que tenemos en cuenta siempre que estamos analizando algún tipo de movimiento de los mercados. Acá vemos entonces que el precio frena, luego lo sostienen de nuevo hacia la medianoche, el precio es rechazado, intenta subir para buscar de nuevo los máximos que teníamos anteriormente, pero se encuentra con esta zona que se convierte en uno de nuestros puntos de control por ser la zona de soporte de estos últimos 2 días. Allí entonces encuentra resistencia y de nuevo empieza a caer. Una vez el precio continúa con su movimiento bajista, es frenado en una de las zonas que teníamos marcadas anteriormente, el 17.96, y finalmente entonces cierra la semana en el 18.01. Como pueden observar, en este instrumento también los primeros 2 o 3 días de la semana fueron relativamente alcistas y para el cierre del jueves y el viernes el movimiento del precio en este caso fue de manera bajista. Esperamos, traders, que estos videos sean de gran utilidad para todos ustedes. Recuerden que todos los lunes antes de las 8 de la mañana ya están montados nuestros análisis en nuestro canal de YouTube y en nuestro perfil de Instagram. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios y nosotros con gusto estaremos pendientes para resolverla. Que tengan buen día, traders.